Vamos a ver el siguiente problema y vamos a revisar la siguiente reacción. Entonces primero voy a poner la reacción, que sería etano. Etano se va a descomponer eteno más hidrógeno. Entonces, vamos a ver, ¿qué diría el enunciado? La pirólisis isotérmica isobárica, en fase gaseosa de el siguiente reacción, entra etano puro en un reactor, a 6 atmósferas y 1100 Kelvin. ¿Cuál será la concentración? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración? Si la conversión, ¿cuál es la concentración de cada compuesto? De cada compuesto al llegar a una conversión del 0.85. Entonces, entra etano puro un reactor a 6 atmósferas y 110. ¿Cuál sería la concentración de cada compuesto al llegar a una conversión de 0.85? Si X es igual con 0.85. Entonces, vamos a utilizar la tabla estequiométrica del ejemplo anterior, pero en este caso es fase líquida. Entonces, vamos a guardarla como fase gas. Ejemplo 1. Entonces, esta ya sería la estequiometría fase gas. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros queremos representar esta ecuación, sería el compuesto A se va a descomponer en B, sería un reactivo, entonces sería C y D. Entonces ya no hay necesidad de dividir los coeficientes estequiométricos de este compuesto entre de todos, porque ya es 1. Entonces aquí lo pondríamos en la ecuación, pondríamos 1, para B sería igual con 0, para C sería igual con 1 y para D sería igual con 1. Entonces aquí ya serían prácticamente los coeficientes estequiométricos serían los mismos. Ahora, lo que necesitamos calcular sería la concentración inicial del compuesto A, ¿sí? Porque aquí nos están diciendo el problema que el compuesto va a entrar, el compuesto A, es etano puro que va a entrar a 6 atmósferas y 1100 Kelvin. Entonces, como es gas, podemos calcular la concentración con la ley de gases ideales. Entonces, ¿qué más necesitamos? Pues tendríamos que calcularlo con la ley de gases ideales, pero para eso necesitamos también calcular Y a 0. Bueno, entonces, en primer lugar, si quieren, calculamos primero la concentración inicial. Inicial del compuesto A. Tendríamos entonces que sería CA0. Bueno, si quieres comenzamos desde el principio. PB igual a NRT, entonces N sobre dB, que es igual a concentración
es igual a presión sobre dRT. Entonces esto sería concentración de A0, entonces sería la presión inicial y la temperatura inicial. Entonces, pero no este sería la presión inicial de A, ¿sí? No tenemos la presión inicial de A. De hecho, esto sería todavía, esto no sería CA0, sería CT0. Entonces CT0 es igual a la presión inicial total, que sería la de 6 atmósferas. R, pues ya sabemos cuánto vale, y la temperatura sería de 1100 Kelvin. Entonces, vamos a calcular primero la concentración total inicial. Ese sería contemplando N como todos los moles que van a entrar al reactor. Entonces, la presión es igual a 6 atmósferas. 6 atmósferas. Luego también tenemos que tendríamos R, que sería igual a 0.08205 atmósferas litro mol Kelvin. Todo esto dividido entre D. Estas son 6 atmósferas. Todo esto dividido entre D los 1100 Kelvin. Entonces CT0 me da un valor de 0.066 7. ¿Qué unidades serían? Atmósferas y atmósferas se van, Kelvin y Kelvin serán, nos quedaría mol sobre decímetro cúbico. Entonces ya tenemos cuánto vale CT0, pero aquí hay algo que nos están diciendo en el problema, que es etano puro, es lo que está entrando. Entonces ahí la fracción molar del compuesto A es igual a 1 y las fracciones molares de todos los demás compuestos de C y de D son iguales a 0. Entonces para esta ecuación tendríamos, o bueno, para todas las reacciones tendríamos que CA0 va a ser igual a YA0 por CT0. De la concentración total, ¿qué tanto es A? Nos dice que es 1. Entonces aquí por lo tanto la concentración de A va a ser igual a la concentración total inicial. Entonces CA0 va a ser igual a 1 por CT0, que vale 0.0667 mol sobre decímetro cúbico. Entonces aquí CA0 es igual a CT0. 0.0667 mol sobre decímetro cúbico. Y ya tenemos la concentración inicial. Entonces aquí todas las concentraciones, bueno, aquí vamos a sustituir esto, que sería de 0.85, que es la conversión que queremos llegar. Esta sería la concentración inicial, 0.00667. Y todas las demás concentraciones van a ser iguales a 0. Aquí calculamos teta A, teta B y teta C. Entonces, de hecho, todas son iguales a 0. Y aquí calculamos las concentraciones. Pero estas concentraciones eran para el ejemplo de fase líquida, que es igual a CA0, teta I, por B sobre dA sobre de la conversión que era X. Nada más que aquí me faltaría dividir entre D la concentración, dividir entre D1 más epsilon X. En este caso sabemos que la concentración de A va a ser igual a CA0 1 menos X 1 más epsilon X. Pero aquí todavía podemos tomar en cuenta que son condiciones ideales. Entonces el término de Z se vuelve igual con 1. Nos dice que estamos trabajando a una sola temperatura, por lo tanto el término de temperatura 0 entre temperatura es igual a 1,
Y el término de presión nos dice que estamos trabajando en condiciones isobáricas. Por lo tanto, no tendríamos los términos de T sobre de T0, P sobre de P0, Z entre de Z0. Todos son iguales a 1. Entonces nada más nos quedaría esto. Por lo tanto, algo que debemos de calcular sería igual a epsilon. Entonces, epsilon sería igual a delta por y a 0. Ya sabemos que y a 0 es igual con 1. Entonces, este sería un parámetro que vamos a poner acá. Y a 0 sería igual con 1. ¿Por qué? Porque está entrando etano puro. Pero ¿cómo calculamos delta? Delta sabemos que va a ser igual a 1 menos, a ver, sería, bueno, lo podemos obtener directamente de la estequiometría general, ¿sí? Para la reacción A más B sobre dA más, no, nos da igual a C sobre dA, C más D sobre dA, D. Esto sería productos, que serían D sobre dA más C sobre dA, menos reactivo, menos 1, menos B sobre dA. Esta sería mi fórmula. Entonces, esto ya lo tengo aquí, en esto de acá abajo, ¿sí? Entonces, delta sería igual a esto, que sería D sobre dA más C sobre dA menos 1 menos B sobre dA, ¿sí? Entonces, esto va a ser general para todos, ¿sí? Para todos, ya no tenemos que moverlo, sino aquí nuestra tabla de Excel nos los va a calcular automáticamente. Entonces ya tendríamos el término delta. Aquí este 1 quiere decir que va a haber un incremento en el número de moles, y sí es cierto, ¿no? Porque aquí si vemos la reacción general, aquí tenemos un mol que se va a dividir en 2, por lo tanto antes teníamos 1, después vamos a tener 2 moles. Ajá. Entonces ya calculamos delta en general, ya no lo tenemos que calcular acá, ¿sí? Esta sería la ecuación que me va a definir delta para todas las ecuaciones, para todas las reacciones químicas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Que cada uno de estos términos esté dividido entre de 1 más epsilon x. Y epsilon x, bueno, aquí está delta, aquí me faltó calcular epsilon. Epsilon va a ser igual a la multiplicación de y a 0 por delta. Y ya tengo epsilon que es igual con 1. Entonces, por lo tanto, aquí ya nada más lo dividiría todo entre de 1 más epsilon x más epsilon. Este ya sabemos que no se va a mover, entonces lo dejamos fijo y lo multiplicamos por el término de conversión, que tampoco se va a mover, lo vamos a dejar fijo. Ajá. Y ya tendríamos que utilizar esta fórmula para todo lo demás. Entonces, de hecho, aquí ya me calculó la concentración para el compuesto A. Recorrería yo la fórmula para todos los demás compuestos. Y no me salió aquí. Entonces, hay algo que está mal. No. Ahí está. Entonces, creo que tengo que copiar esto, porque esto está configurado para... Sí, no estaba bien configurado. Entonces es mejor copiarlos así. Ahí está.
Ujú. Y entonces estas serían las concentraciones. Esta sería la concentración para el compuesto A. ¿Sí? Que al inicio yo tenía una concentración inicial de 0.66. Si reacciona el 85% baja a 0.05. Dos ceros y un 5. Aquí tenemos un 0 y un 6. Aquí tenemos dos 0 y un 5. Entonces bajó la concentración y no aumenta la concentración de B porque no tenemos B, pero sí tendríamos C y D. Y las concentraciones como son 1 a 1, se genera A, va a generar C y D, pues los dos van a generarse de la misma manera. ¿Sí? Es que aquí estaba configurado porque aquí utiliza estos delta que tenemos aquí. De hecho, esta tabla nos serviría para calcular la estequiometría de varias reacciones. ¿Sí? Ya nada más cambiaríamos aquí los coeficientes. ¿Sí? Acuérdense que el coeficiente A tiene que ser igual con 1.